Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Listos para aprender español? Bueno, pues, ahí escucha como que alguien sabe, ¿eh? Bueno, el tema de hoy del que les quiero hablar es del arrepentimiento en la Biblia. Las verdades y las mentiras que hay. Hay muchas mentiras sobre el arrepentimiento. Básicamente la gente piensa que para ser salvo tienes que arrepentirte de tus pecados, porque se confunde el arrepentimiento de una fe falsa o de la falta de una fe hacia la fe en Cristo, la confunden con convertirte de un pecado. Pero para empezar voy a decir esto. Aquí creemos en la Reina Valera, creemos en el Rey Jacobo, cual en inglés se diría King James, y sabemos que es la palabra de Dios. Nosotros no estamos esperando que nadie más diga, pues en el griego en verdad quiere decir esto, arrepentimiento. La Biblia en verdad no dice eso, porque yo digo, pues la Biblia dice que somos salvos por Cristo. Le voy a tener que preguntar a un maestro de griego qué quiere decir. No tuviera sentido. Por fe creemos que Dios preservó su palabra. Y lo bueno del español es que tenemos la ventaja que en español si usamos en nuestro idioma cotidiano la palabra arrepentir. En inglés malamente mucha gente no y se confunde, piensa hasta la gente en inglés. Y en español que el arrepentimiento siempre es algo de la Biblia. Dijo arrepentir, está hablando de la Biblia. No, arrepentimiento simplemente que te cambias de dirección mentalmente o una acción. Esa es la definición. Y si Dios quiere me va a ajustar el tiempo para hoy. Les quiero aclarar que Dios se arrepiente más que cualquier otra persona, más que cualquier persona o ser en toda la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 32:14 dice Jehová, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Se arrepintió Jehová. Igualmente en 1 de Jeremías 42:10 lee, arrepentido estoy del mal que os he hecho. Eso dice Jehová. ¿Jehová peca? Claro que no. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque en 1 Samuel 15:35 dice, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces sabemos que Jehová, Dios, se está arrepintiendo varias veces en la Biblia, pero a la misma vez sabemos que Dios no peca. Si alguien dice que Dios peca, pues es un falso profeta, maestro falso, claro, y no tuviera que estar hablándole a nadie. Porque dice claritamente en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Así es como lee. Dios es perfecto, Él no peca, pero si se arrepiente. ¿Cómo es posible? Como les digo, porque el arrepentimiento bíblico a la salvación tiene que ver convertirte de tu fe de ignorancia a Astarot, Zeus, Vishnu, lo que sea, y poner tu fe en Cristo. No tiene que ver con volverte de tus pecados. Y algo importante también sobre esto es que no nomás es por decir, pues tú piensas que eres salvo con obras y yo no, pero los dos estamos bien. No, porque sabemos que en Efesios 2:8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros. Entonces, en Jonás 3:10, ahí dice claritamente, dice, y vio Dios lo que hicieron, esto es algo que están haciendo, un hecho, una obra, y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino. Entonces, bíblicamente estamos viendo que volverte de tu mal camino es equivalente a algo que haces, a una obra. Si lo comparamos con Tito 3:5 dice, hablando de Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. En Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron. Hicieron es algo, un hecho. Entonces, pensar que eres salvo con arrepentimiento es equivalente a estar diciendo que eres salvo 99% con Cristo, 1% con lo que haces. No es suficiente la fe. Tienes que también hacer muchas buenas obras. Y lo que les quería enseñar también era que en 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 35-6,
lo interesante que dice aquí es esto. Cuando el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, si oraren hacia este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir aquí? Que cuando la Biblia quiere que sepas que volverte de un pecado o volverte de algo, te lo dice. Por ejemplo, en Primeras de Reyes, capítulo 9, versículo 4 al 5, dice, y si tú anduvieres delante de mí, esto lo dice Jehová, y si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos, para que vean, Jehová cuando quiere decir, ya, te tienes que volver, tienes que, haz de cuenta, arrepentir de tus pecados. Pero aquí es, ¿para qué? Para que le vaya bien al reino de Salomón, a la heredad de David en la tierra. Dios nos dijo, sí, siga mis mandamientos para el reino en la tierra. No dijo, siga mis mandamientos para ir al cielo. Aquí está el contraste, como les acabo de decir. En Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Entonces, cuando tiene que ver con la salvación, no por hechos. Cuando tiene que ver con que te vaya bien, sí, a veces sí es por hechos. Es la verdad, es lo que dice la Biblia. Y ahora quiero hablar sobre el libro de Juan, cuál es el único libro que en sí mismo dice que está escrito para que la gente sea salva. Y creemos que Juan supiera cómo salvar a la gente. Y lo interesante es que Juan dice creer muchísimas veces. Yo conté 60, yo sé que han de ser como 100 veces, nomás que en español dice cree, creís, creaos, creyeron, y no me tocó contar todas, pero sé que sería más cerca como 100 el número de todas las veces que dicen cree, como en el rey Jacobo, que dice como 101 veces. Y lo interesante de esto que está escrito dice, Juan 20, 30 al 31 dice, y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Entonces está diciendo que Él escribió este libro para salvar a la gente. ¿Y cómo se salva? Y para que, creyendo, tengas vida en su nombre. No hay confusión en cómo tienes que tener vida en su nombre. Y si alguien aquí piensa que no puede salvar Juan a la gente, claro que sí. Lo interesante es que Juan no dice arrepentimiento, no dice que alguien se tiene que arrepentir ni una vez. Nunca dice eso. Entonces, si te tuvieras que arrepentir de tus pecados, y hay que decir que Juan le está predicando a un judío en esos tiempos o al que sea un griego, le dice, oh mira, cree en el Señor Jesús. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se va, le dice adiós, gracias, y se va derechito al infierno. Porque se le olvidó la parte de arrepentimiento, pero sabemos que no se le olvidó Juan. Juan no habló del arrepentimiento del pecado porque no es necesario. Y a través del Espíritu Santo, Juan correctamente pudo escribir el requisito de la fe. Y podemos saber también que, por supuesto, eso es algo que también dice Pablo. Cuando le preguntan en el libro de Hechos, le pregunta el carcelero, les preguntan, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cuál es equivalente a lo que dice Juan? Entonces, Juan y Pablo dicen exactamente la misma cosa y no es coincidencia. Los dos están escribiendo a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si dices, sí, pero a mí una vez me dijeron, yo le estaba hablando a dos señores pentecostés en un McDonald's cuando estaba yo, y me dijeron, oh sí, tienes que creer, pero también tienes que hacer buenas obras, y quién sabe qué más me decían. Y les dije, no es por pura fe, como que por algo más. Y ellos no querían entender, me decían que tenía que obrar bien, y después les enseñé lo que decía sobre el Espíritu Santo.
les dije, ¿ustedes no creen lo que dice Pablo? Oh, Pablo sí dice eso en Hechos 16, pero eso es Pablo. Él no es Dios. Dije, oh, ¿no le crees a Pablo? Pues tenemos que creerle a toda la Biblia. Ok, ¿y a Juan? Él es Juan. Y yo pensé, pues, entonces no le crees a la Biblia. No le crees Pablo, cual escribió la mayoría parte del Nuevo Testamento. Y también no creen Juan. Entonces digo, pues no sé, ¿qué te puedo decir? No le crees a Juan y no le crees a San Pablo. Estamos mal. Y así quedamos, al fin. Les quise predicar, pero no se pudo, a veces no se puede. Y a veces me preguntan, ¿y por qué Juan no menciona arrepentimiento? Pues porque todo está consistente con lo que he dicho yo, pues con lo que dice la Biblia, cual dice que el arrepentimiento es volverte a Cristo. Y Juan no tuvo que decir del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él ya está diciendo, crean, que crean, que crean. Y es como si yo te digo, mira ese árbol. Está dicho bien. Pero si te digo, abre los ojos y mira ese árbol, también está correcto. Pero uno está, algo así, es una implicación, que si te digo, mira el árbol, alguien no te tendría que decir, no, porque primero tienes que abrir los ojos. Pues obviamente vas a abrir los ojos para abrir el árbol. Igual, ¿y por qué Pablo sí dice arrepiéntete, pero Juan no? Pues porque depende a quién les está hablando en la Biblia, ¿verdad? Pablo posiblemente estaba más con los griegos allá, con los que creen en Zeus y cosas así. Y a ellos sí les tenían que decir, mira, ustedes creen dioses, abren los ojos y miren a Cristo. Y a los demás, como no creían en tantas tonterías, a ellos nomás les decían, mira a Cristo. No, ellos ya creían, pues en teoría en Jehová, ¿verdad? Los judíos de ahora ya no, pues sabemos que tienen otro Dios, no sé quién es. Pero sabemos que antes estaban en buen camino, pero no quisieron seguir a Cristo. Y por eso ya desapartaron. Y por eso Juan no habla de eso. Y ahorita quería volverme a unos versículos que no son nada de confusos, que están muy claritos. El capítulo 1, versículo 12, cual dice, mas todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Dicen todos los que creen. Juan 3:16, el versículo que todo el mundo se sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo que se sabe casi todas las personas. Para que todo que en Él cree. Se puede hacer hasta una canción con Juan de tantas veces que dice cree. Pero no se ha hecho todavía, deberían hacer un himno. Si vamos al capítulo 3:18, también dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces Juan nos está diciendo muy claramente cómo ser salvos. Y en Juan 5:24, el famoso 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hay más versículos que puedo hablar de Juan. Tengo el capítulo 3:36, capítulo 6:47, 10:28, 11, capítulo 11 del versículo 25 al 26, pero para ahorrar algo de tiempo los voy a omitir, pero Juan nos dice consistentemente, cree y será salvo. Lo mismo que dice Pablo, cree y será salvo. Muy consistente. Lo mismo que dice en Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice que es para que nadie se gloríe. Y lo interesante es que antes de venir aquí, miré en YouTube un video, y ese sí me hizo muy interesante. Era de un tal que se llama Paul Washer. Y él estaba diciendo que como que si alguien lo grabara a él, con una, no sé, con una cámara o con algo, todo el día, que pues sí peca, pero si tomas en suma todo lo que ha hecho, al fin ha hecho más bien que mal. Y por eso él puede decir con confianza que él es cristiano y que él se va a ir al cielo. Porque sí, hago mal, lo confiesa como muy humilde. Pero si me graban todo el día, van a ver que sí soy hijo de Dios. ¿Por qué? Por mis buenas obras. Pero Efesios 2:9 dice que es don de Dios, no por obras, para que nadie
se gloríe. Es para que, y gloriar quiere decir para que nadie se está jactando, para que nadie esté presumiendo. Él está predicando, él está a salvo, yo no. Yo estoy tomando cerveza, yo qué voy a estar. Y después dice la gente, lo que ya sabemos lo que dice la gente. Sí. Pero si eres cristiano, vas a producir obra siempre. Y después aquí les quiero explicar el versículo de Romanos capítulo 4, del 4 a 8, por supuesto. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree, quiero que noten que dice, está en un contraste. Pero al que no obra, pero cree. Mucha gente dice, pues la fe viene con las obras, es uno. Pues aquí lo está poniendo un contraste muy clarito. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Sin las obras, justicia sin las obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La fe es todo lo que es necesario. Está clarito en la Biblia. Y después si vamos al libro de Hechos, cual habla más, ahora sí, puedo decir, aquí sí habla del arrepentimiento. Pero lo importante de entender de cuando la Biblia sí habla de arrepentimiento, porque habla de arrepentimiento y habla de muchas cosas, es siempre entender el contexto o de qué le estás hablando, porque por ejemplo, Dios se arrepintió de hacer rey a Saúl, también se arrepintió de crear a la gente, también no quería que se arrepintiera Israel cuando iba a la tierra prometida, que si miraran una guerra, que se arrepintieran y se volvieran a Egipto. Ahí el arrepentimiento fuera de algo bueno a algo malo. Entonces, arrepentimiento no es siempre algo bueno, no es algo malo. Por ejemplo, hay que decir que yo digo, ¿sabes qué? Le voy a dar un diezmo a la iglesia, le voy a dar todo mi dinero y después me arrepentí de eso. Me puedo arrepentir de eso, pero no es algo malo que hice. Entonces, arrepentirte no siempre de algo malo, es simplemente querer cambiar a la otra dirección o cambiar a la otra dirección. Y en el libro de Hechos, consistentemente, cuando está hablando del arrepentimiento, que tiene que ver con la salvación eterna, siempre es volverte de creencias falsas o de no creer hacia la creencia. Por ejemplo, si miramos Marco capítulo 1, versículo 15, dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Aquí está, arrepentíos, ¿cuál es? Como arrepiéntete y creed el evangelio. Arrepiéntete y lo que sigue del y es de lo que te vas a arrepentir. Quiero que lo comparen con Éxodo 13, 17. Ahí mismo dice, es de la historia que les conté de que los egipcios, de que los israelitas se querían volver posiblemente y Jehová no quería eso. Y dice que quizás no se arrepientan del pueblo cuando vean guerra y se vuelvan a Egipto. Entonces dice, se arrepientan y se vuelvan a Egipto. Entonces estamos viendo de dónde a dónde. Igual en Marcos 1:15, arrepentimiento, ¿a dónde? Al evangelio. Es a la fe. Y ¿dónde quedé? Ya me estoy perdiendo. Sabemos que es por fe. Al fin, estamos viendo que muchas veces esta confusión también es porque le hacemos mucha caso a la gente. Por ejemplo, hay gente, yo le he predicado a la gente así a veces en la calle, o hasta gente católica, diferentes religiones, y me dicen, oh sí, ¿a poco tú crees en serio que un Dios santo te va a dejar entrar al cielo si te portas mal? ¿Tú en serio crees eso en tu corazón? Yo les digo, pues yo no estoy hablando de lo que siento, yo no le estoy hablando de lo que yo creo, es lo que dice la Biblia. Y es algo que yo he notado muy consistentemente con muchos pastores que te hablan de, ¿tú crees que Dios te va a dejar entrar así? Yo les digo, pues sí, es lo que dice. Dice, yo creo.
si yo creo y no entro al cielo, pues entonces Dios sería un mentiroso, pero sabemos que Dios no es mentiroso. A ver. Y como les decía, que mucha gente dice, si eres cristiano vas a cambiar completamente. Regresando a ese punto, de que la gente dijera, no tienes que obrar, pero brotan de ti porque ya eres una nueva creación. Si andas tomando, si andas borracho, si vives con tu novia todavía, si andas fornicando, pues obviamente no cambiaste, entonces obviamente no eres cristiano, porque un cristiano verdadero no peca ya. Pero si nos volvemos a Romanos, ¿cuál sería? 7, este sí lo quiero leer, estos son bastantes versículos. Pero me gusta mucho porque esto contradice 100% eso de que la gente dice, si eres cristiano de verdad, ya no tienes que sentir este pecado, andar viviendo un pecado, no puedes ser salvo. Pero vamos a Romanos 7, versículo 15 al 25. Romanos 7, versículo 15 al 25. ¿Cuál dice? Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso lo hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esta hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Pero según el nombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Pablo tenía problemas con pecado? Parece ser que sí. Hay gente que dice, pues, obviamente él no era cristiano, porque mira cómo batalla con el pecado. Miserable obra que soy. Pero uno dice, pero no se preocupen, me voy a arrepentir. No dice, gracias doy a Dios. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Va a ser Jesucristo. Y nada más en Él deberíamos de confiar. Y eso es para decir que no tiene que haber cambio en sí para ser salvo. Deberían de haber cambios, pero hay gran diferencia entre qué deberías de hacer y qué es necesario para la salvación. Y si vamos a Gálatas 2, versículo 16, cual dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ley de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ninguna carne será justificada. Pero yo he escuchado mucha gente que piensa que sí. Pues yo obro bien, yo creo que sí. Y es lo típico. ¿Cómo sabes que te vas a ir al cielo? Pues no he matado a nadie. Es lo que me dicen a mí en serio. Les preguntan, no he matado a nadie. No robo, no mato. Es que la gente en serio no sabe lo que dice la Biblia. Piensan, si se comparan con otras personas, entonces pues soy mejor que Paul Paddle, que sea, ¿verdad? Pero si te comparas con Cristo, ya sabes quién eres en verdad. Y después, en Gálatas, también sigue diciendo, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí está diciendo que si tú quieres escoger el camino de ser perfecto para entrar al cielo, cuando en teoría fuera posible, me imagino, claro, sé que Jesucristo es el único camino a la salvación, pero en teoría si fueras perfecto, pues dice Dios, si quieres ser perfecto, si quieres decir que con las obras eres justificado, pues dale, pero haz todas, si no, te vas derechito al infierno. O creer en mi Hijo, 100%.
y te vas al cielo. Yo prefiero esa opción, pero mucha gente no sabe que se está yendo con la opción de ser perfecto y piensa, no, pues yo quiero hacer eso porque sé que voy a ser salvo en poquita parte con esto. Nadie te va a decir, oh, sí, voy a ser salvo por mis buenas obras, pero lo que quieren decir está implicado en sus creencias. 99.9 Cristo, .001 yo, según dicen, pero aún así quiere decir que se están confiando en sí mismo. Y en conclusión, lo que quería decir es que si hay una persona hasta aquí que piensa que es salva a través de Jesucristo y de arrepentimiento y de buenas obras, usted se tiene que arrepentir de sus creencias falsas en las buenas obras, porque creer en Cristo y poquito en tus obras es equivalente a creer en Cristo y poquito en Vishnu, o en Cristo y poquito en Buda o Alá o el que quieras, ¿verdad? O en el dinero. Es un tipo de ídolo al cual tú dices, Cristo, hey, amén, pero tengo que hacer eso porque si no, no entro. Es equivalente a decir, oh, sí, yo le rezo a Jesucristo, pero Virgencita María, también no quiero ofenderte para entrar al cielo. No, tienes que desquitarte de las creencias falsas y tornarte a Jesucristo. Y lo que he notado más frecuentemente cuando se le explica a alguien sobre qué fácil es la salvación, que tienes vida eterna y que nunca se pierde, es que dicen, pues entonces vas a hacer lo que quiera. Le temen al libertinaje. Piensan que si le dices a la gente que no pueden perder su salvación y que no se tienen que arrepentir de sus pecados para ser salvo, que van a ir a acostarse con mujeres, a tomar a las borracheras, a lo que sea. Dicen, pero si le dices eso van a hacer esto, pero pues como sabemos, tenemos que decir lo que dice la Biblia y las consecuencias que sigan, pues que sigan. Porque si Dios no quería que nosotros supiéramos esa verdad, no estuviera en la Biblia tan claritamente escrita. Y lo que se me hizo muy interesante es que en Romanos 5, del versículo 20 al 21, de Romanos 5, el versículo 20 al 21, dice, y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y después continúa en Romanos 6, versículo 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, hasta Pablo le estaban preguntando, me imagino antes, o más bien lo estaba escribiendo sabiendo que le iban a preguntar eso. Entonces, donde hay pecado, más gracia abunde, entonces, ¿qué hay que pecar para que abunde la gracia? Es que cuando predicas el evangelio verdadero, el que estoy diciendo yo, pues el que dice la Biblia, que es por pura fe, la gente te va a decir, entonces hay que pecar más. La razón que le preguntaban a él es la razón que me preguntan a mí, la razón que le preguntan a Pastor Anderson, es la misma razón, porque se les hace demasiado fácil y no lo pueden creer que Dios nos ama tanto que hizo que sea un don de Dios tan fácil. Y para terminar, quiero aclarar algo, no sé si hay alguien nuevo que se confunde con esto del libertinaje y así. Quiero aclarar que hay muchas razones de agradar a Dios y de seguir todos los mandamientos. Está bien seguir todos, pero no para la salvación. Tienes que saber que no es para eso. Deberíamos de seguir todos los mandamientos, no estar tomando, no estar en borracheras, en fornicación, viviendo con la novia, viviendo con alguien que no estás casado, lo que sea, ¿verdad? No deberíamos hacer eso, pero no tiene que ver con la salvación. Es lo que quiero decir. Y deberíamos de cumplir los mandamientos por amor a Dios, número uno, por amor al prójimo, a nuestros hermanos, a la gente, y por temor a Dios, claro, porque Dios puede causar pestilencias, mortandades, puede que se te ponche la llanta en el carro, te quiten el trabajo, se te muera el perro, lo que sea que quieras. Él puede ser que te pasen muchas cosas. Entonces, tus hijos, tu familia, ¿verdad? Porque nadie va a decir, pues yo voy a entrar al cielo, haga lo que haga. Sí, aunque mates a alguien. Entonces voy a hacer eso, ok. Entonces tú quieres vivir con tu vida completamente destruida, sin brazos, sin piernas, sin carro, sin dinero, moribundo, con ataques del corazón. Pero vas a entrar al cielo, vas a estar feliz. No, queremos vivir a gusto aquí también. Por eso deberíamos de seguir la ley de Dios, porque Dios es muy fuerte. Y si leemos
cómo actuó con Samuel, qué es lo que hacía con David, con su mismo pueblo de Israel antes, que los destruía completamente. Sabemos que Jehová no es con alguien que se mete uno. Y mucha gente lo he escuchado decir de Faithful Word Baptist Church, que nada, ellos creen que puedes hacer lo que quieras y hacen de todo lo que sea. Pero lo que les puedo decir es que yo no conozco iglesia más estricta que sigue los mandamientos más que esta. Les puedo decir con mucha confianza. Sí, aquí te van a decir, puedes tomar todo el día y fornicar y te vas al cielo si crees en el Señor Jesucristo. Pero aquí no te van a dejar entrar ni con pantalones a esta iglesia. Ni con pantalones. Aquí la música que se escucha son puros himnos, ¿verdad? Himnos, no se baila, no se toma, no se permite fornicación aquí, los corren o los casan, ¿no? O tienen sus opciones. Entonces todo esto es para decir que sí, para entrar al cielo puedes hacer todo lo que quieras, conste de que ya crees en el Señor Jesucristo, ya serás salvo. Pero no te irá bien en esta vida, te van a correr de tu iglesia. Tus amigos no se van a juntar contigo, porque dice con tal persona ni comas, ¿verdad? Entonces no quieras perder amigos, no quieres perder tu pastor, tu familia, tu carro, etc. Bueno, es todo. Hay que inclinar el rostro para ahorrar poquito. Okay. Señor Jesucristo, gracias por darme la oportunidad de llegar aquí a Faithful Word Baptist Church, salvo, y por darme la oportunidad de aprender de ellos y de enseñarles poco a los que necesitan sobre el arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén.